Buenas tardes, bienvenido a mi canal. Hoy les voy a enseñar paso a paso cómo se hace un automóvil en dibujo. Lo vamos a hacer con lápiz para que no haya ningún error, para no usar, digamos, la virome o lapicera como se le puede hacer, o pluma, hay muchos que le dicen así. Después voy a hacer el rostro de una mujer. Vamos a usar la regla como para llevar una línea para que salga más o menos un vehículo derecho visto de frente y de costado. Bueno, empecemos. Vamos a empezar por las ópticas. Ahora sí se puede usar la regla. Ahí. Quede más prolijo. Vamos a hacer una parrilla. Después se le hace acá como una bigotera que viene en el auto. Después el paragolpes. Vamos a empezar acá. Vamos a marcar una línea que sería la línea del capot. Después la parte de la puerta, la otra puerta trasera. Vamos a hacer acá parte del marcos donde va el vidrio. Trazamos la línea así y seguimos. Cortamos aquí, llevamos de acá la línea ahí, así, todo para que salga bien prolijito. Vamos a hacer acá así y vamos a hacer la otra línea acá. Luego hacemos el techo llevando esta línea. Así. Vamos a ir más prolijo acá. Y ahí. Así. Luego, sobre esta línea, la línea esta, la llevamos a la regla así para que no se vaya el perfil que tiene con esta otra. Hacemos acá. Y después podemos hacerle acá. Esto se llama babero, que va puesto en el paragolpe mismo. Así. Después un corte del guardabarro. Le hacemos la curva. Siempre va para allá y después la otra cae. Para que se vea como de costado. Bien. Seguimos con la línea esta. Así. Y acá haríamos el corte de las dos puertas. Y acá la bajada. Ahí sería. Acá se puede hacer un lomo así para hacer el tablero. Después acá se dibuja que se vea el volante. Acá el espejo retrovisor. Acá podemos hacerle esto que es como un respiradero para el motor. Acá hacemos los limpia parabrisas. Para allá y para ahí. Así y así. Bueno. Luego seguimos. La línea del zócalo. Acá podemos hacer así y siempre cortando así. Bueno, la línea esta se sigue acá y se lo hace. Vamos acá. Así. Y bueno, respetando esta línea, hace esto. Ahí. Después bajamos aquí, hacemos el otro paragolpe. Acá hacemos otra línea que sería la marca del zócalo.
el vehículo. Bueno, acá hacemos una línea así, otra acá y la manija. Después acá hacemos un pequeño corte ahí, hacemos acá y hacemos ahí. Vamos a emparejar acá. La rueda se hace ovalada, así de esta forma. Se le hace el centro y se hace otra línea que es como si fuese la cubierta y se la pinta ahí. Y luego se le hace otra línea acá que sería el ancho de la rueda, lo mismo que esta. Se le hace ovalada el centro. Bueno, seguimos pintando acá, hacemos nuevamente la línea para que se vea el ancho de la rueda. Acá vamos a pintar un poquito así y un poquito acá. Acá haríamos como si fuese la tapa del baúl. Ahí. Si uno desea hacerle el asiento, lo que puede hacer es líneas así y un corte acá, como para que se vea que es como un respaldo. Lo mismo que este también. Así y ahí. Y atrás se le haría de esta otra forma, que se vea apenas donde uno se sienta y el espalda allá atrás. Ahí. Y se le puede hacer un sombreado o un colorcito más o menos con el color que uno desee. Yo lo hago con el lápiz solo porque no preparé los colores, pero eso es al gusto de cada uno. Así. Vamos a decir un simple auto, ¿no? Acá se me un poquito la línea. Ahí. Esto sería un simple auto, nada más. Hasta parece una camioneta, porque parece una caja de camioneta que si uno desea hacer una camioneta, lo único que hace es esto. Hace esto. Hace esta línea y esta otra. Y ya tenemos una caja de camioneta. Ahí. Bueno, esto sería todo en el vehículo, en el auto. Vamos a hacer una pequeña antenita acá y listo. Bueno, la otra es cómo dibujar la cara de una mujer. Simple nomás. Es hacerle un ojo, otro ojo, luego se hace una línea acá como del párpado. Acá se le hace esto, pestañas. Siempre las de arriba son más largas que las de abajo, obvio. Así, cortitas acá y cortitas acá. Luego se le hace la pupila. Así. Se le puede pintar un poquito para que tenga un leve brillo. Acá. Así. Y así. Luego vamos por los lagrimales que están en esta parte, la nariz, esta parte donde van, digamos, las fosas nasales. Las cejas. La otra.
Ahora se usan anchas las cejas. Bueno, vamos a hacer un poquito de pómulo. Luego, la separación de los labios, que sería aquí, así. Luego viene acá, así, y luego ahí. Se le pinta un poquito negro acá por una separación de labios, nada más. Después puede pintarlo así, como si tuviese un brillo cada labio. Así. Luego, para hacerla más fácil, digamos, vamos a hacer un poquito más de sonrisa. Así, y ahí. Puede hacer un corte salvaje, digamos. De esta forma. Como para cubrir las orejas, todas esas cosas, pero no tiene tanto trabajo en hacerlo. Y esto sería como un diseño de peluquería, digamos. Y acá vamos a hacer la parte del mentón. Y ahí sería más o menos un cuello. Vamos a hacer el cuello un poquito. Y este es un rostro femenino. Y acá le hacemos un poquito de flequillo. Ahí está. Bueno, así más o menos se haría tanto un vehículo como el rostro de una mujer. Y bueno, esto sería por hoy, tanto un vehículo como un rostro de mujer. No es tan linda, pero esto lo hice para enseñarles a ustedes. La boca queda a criterio de cada persona. Si quiere hacerla de otra forma, no hay problema. Eso a mí me sale de esta forma. Si les ha gustado el video y necesito que compartan, suscríbanse y bueno, y denme un like para que pueda seguir demostrándole que puede hacer una cosa u otra. Bueno, muchas gracias, gente, y será hasta la próxima.